Immanuel, Kadosh Elohai, Melech Israel, Mashiach Yeshua, Immanuel, Kadosh Elohai, Melech Israel, אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו, משתחווים לפניך, מלך המלכים. משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל, משיח ישוע, עמנואל, קדוש אלוהי, מלך ישראל, אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו, משתחווים לפניך, מלך המלכים. Shalom a todos, bienvenidos a esta transmisión desde Toluca, Estado de México. Estamos fuera de la Kehilá, pero pues con el mismo amor y pasión para compartir de la Torá, para compartir con todos ustedes pues las grandes cosas, la bendita Torá, las instrucciones del Eterno para nosotros. Y este día, bueno, pues vamos a continuar con Yohanan capítulo 1, el Evangelio, la Besorá. Y esta parte pues es muy importante porque en los días que estamos viviendo necesitamos afirmarnos en la fe, en la emuná, pero también en el conocimiento del Eterno, en el conocimiento de su verdad. Y eso es lo que estaremos haciendo ahora. Les envié allí mismo, aquí en el Facebook, es en el capítulo 1, y está una foto del escrito que yo tengo aquí. Viene del verso 1 hasta el verso 10 y un inicio apenas del 11, pero en esta parte es que vamos a estar estudiando, vamos a estar analizando. ¿Y por qué creo que es importante que estudie Yohanan en lugar de seguir con la parashá normal del libro de Shemot o Éxodo y la porción Shemot? Pues porque definitivamente que estamos viendo tiempos
muy proféticos y que necesitamos ir al punto de lo que estamos viviendo, todo lo que nos rodea, lo que acabamos de vivir en estos días, una euforia pues por las festividades tradicionales y que en alguna manera marca esas tradiciones religiosas en las que se resaltan cuestiones que son solamente y meramente tradición, y esa tradición en su mayoría no está fundamentada en las escrituras, en la Torá, en el Tanaj, en la Biblia, ¿no? En ese lenguaje más conocido para todos. Así es que hoy vamos a estar analizando por segunda vez. La semana pasada se vio una introducción al libro de Yohanan, en la que resaltamos las letras Aleph y Bet. Así es que es muy importante todo esto y que pues nos ayude el Eterno a ir comprendiendo más y más todo lo que necesitamos. Permítame un segundo, quiero quitar las notificaciones. Espero no salirme de todo. Voy a bajar el volumen primeramente. Creo que ya está. Llamadas, notificaciones, al parecer ya estamos. Bien. Vamos ahí en ese escrito, Yohanan 1. Semana pasada hablábamos de estas palabras o las letras Aleph, Bet, perdón, a las letras Aleph y Bet, en las que generalmente se traduce los cielos, y se vuelven a establecer ahí esas dos letras, Aleph y Tab, perdón, Aleph y Tab, la primera y la última, y se vuelve a traducir como los y los cielos y la tierra, todas las cosas que vienen después. En el principio estaba la palabra. Ustedes tienen ya esa foto del escrito del primer capítulo de Yohanan. En el principio estaba la palabra, et la hadabar, es la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra hadabar era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim, y todo llegó a ser por medio de él, pero sin él ni una sola cosa de lo que llegó a ser fue. En él estaba la vida espiritual, y la vida espiritual ha llegado a ser la luz de los hombres, y la luz espiritual resplandece en la oscuridad espiritual, y la oscuridad espiritual no ha podido abarcarla. Después ya va hacia el verso 6. Hubo un hombre que fue enviado por Elohim, cuyo nombre era Yohanan. Este vino para testimonio, a fin de poder testificar acerca de la luz, para que todos confiaran en Elohim por medio de él. Él no era la luz espiritual, sino que vino para dar testimonio acerca de la luz. Él era la luz verdadera, brillante, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el universo, y el universo tuvo existencia por medio de él, pero la humanidad no tuvo una relación profunda con él. Él vino a hacer lo que debía hacer, pero entre los suyos no fue bien recibido. Bien, hasta aquí. Vamos a establecer el principio y como introducción la lectura, y a dónde quiero ir con esta lectura y con esta exposición, que espero que pueda ser muy importante para todos. Pues los tiempos que estamos viviendo, definitivo, son tiempos en los que tenemos que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque se relaciona con nuestros tiempos, se relaciona con segunda de Tesalonicenses 2:7, que nos habla acerca del antimesías. Y este es el tiempo en que este personaje, pero también esta idea y esta filosofía, ya está actuando entre nosotros. ¿Qué es lo que dice según Tesalonicenses? Perdón, este clima tan húmedo, tan frío de Toluca no me viene muy bien. Pero continuemos. Dice que el antimesías se va a manifestar, y que tiene que ver también con
todo este asunto de que la corrupción y el engaño están a las puertas y que se ha manifestado ya este personaje y esta idea de el antimesías, que es alguien que quiere suplantar por un lado, porque será alguien que se ponga en lugar de, pero para llegar a este punto de llegar a ser en lugar de, pues obviamente que va a iniciar con la idea de sacar a quien es el verdadero. Por eso la importancia de este primer capítulo de Yohanan, los primeros versos, que nos hablan acerca del Mesías, y que Yohanan también en su aparición allí en escena, en el mundo, en el pueblo judío, allí mismo él establece un punto clave, ¿no? Cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no, yo no soy el Mesías, sino que él viene detrás de mí. Y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia, porque es mucho más grande que yo. Aquí en este punto entonces es que el llamado para hacer teshuvá, retorno, arrepentimiento para el pueblo judío, tenía que ver con algo clave, porque el pueblo judío tiene la Torah, siempre la ha tenido. Ese pueblo judío, lo que queda, el reino del sur, pues está en la tierra de Israel, tienen templo, tienen los sacrificios, tienen el sacerdocio, tienen todo el culto, pero aún así es necesario que venga Yohanan y en el, digamos, en el espíritu de Elías. Esto es importante porque marca algo que nosotros necesitamos comprender. Yohanan dice que viene detrás de él. Entonces él está preparando el camino, y aunque cuando le preguntan los líderes, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú Eliyahu? Y él responde, no. Pero fíjense qué interesante aquí, porque todo lo que está a su alrededor de Yohanan, mucha gente, cientos de personas, quizás miles de personas están viniendo a él, al río Jordán, para ser sumergidos, para ser tevilá, para ser bautizados, como dicen las versiones en español más populares. Así es que los hechos son de que un personaje que está allí, que es conocido de muchos como Yohanan, hijo de sacerdotes, sacerdote él mismo por esa línea que tiene familiar y de sangre, y la gente está viniendo, está escuchando el mensaje, arrepiéntanse, hagan teshuvá, vuélvanse al Eterno, y la gente está allí porque está experimentando ese llamado del Eterno de hacer teshuvá, de hacer retorno. Pero estos líderes que están manteniendo su poderío van a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Eliyahu? ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto, ¿no? Y esas palabras pues están ahí en la profecía. Pero bien, en este aspecto es que vamos a ver qué es lo que sucede, porque ¿quién viene detrás de él? Él está declarando que el Mesías está a las puertas. Y la vida de Yeshua aquí pues marca también con sus hechos, porque él mismo lo declara. Si no me creen, si no creen a mis palabras, entonces crean por los hechos. Y en los hechos él está manifestando el poder del Eterno, el poder de Adonai, para sanar enfermos, para liberar a las personas que están cautivos por espíritus malignos, cosa que definitivamente tenía que ser una obra del Mesías, del Mashiach. Por lo tanto, este espíritu del antimesías, como escribe Shaul en 2 Tesalonicenses, o sea, en el mismo tiempo del siglo I, dice, porque ya está en operación, ese espíritu que tendría que negar y poco a poco echar fuera al personaje real del Mesías, ya que el Mesías es un personaje real, no es una idea, no es una experiencia, no es una sensación, no es algo etéreo, sino
es un personaje total de carne y hueso que nació de una mujer y que también su venida es para ser coronado rey de un pueblo real, del pueblo hebreo. Pero vemos entonces aquí cómo inicia desde muy temprano ese misterio de la iniquidad, que se desarrolla por los siglos, y que termina en lo que hoy se conoce como lo que vendrá como ese espíritu del anticristo, el antimesías, y que muchas personas están allí como viendo, especulando, enseñando cosas y trayendo más morbo que información acerca de quién es el antimesías. Comienza siendo, como dije, una idea. Después de esto, de ser una idea, se va a ir formando todo un aparato que irá como una gran maquinaria haciendo su trabajo hasta llegar al tiempo en que estamos viviendo. Así es que empiezo a desarrollar aquí mi tema y espero que sea de ayuda y de bendición. ¿De dónde saldrá el antimesías? Bueno, hay muchas especulaciones, que si es de aquí, que si es de allá, que si es de Roma, que si es de quién sabe dónde. El antimesías tiene que salir pues de allí mismo, de entre el pueblo, porque será alguien que suplante, y solamente podrá suplantar a alguien que sea aceptado por el mismo pueblo. Bien, la Escritura nos dice claramente que quien niegue que el Mesías ha venido en carne, este es un antimesías, es el espíritu del antimesías. Cualquiera que niegue, estamos hablando desde que se escribió este libro, este texto, estas palabras, cualquiera que niegue, desde el siglo I, cualquiera que niegue que el Mesías Yeshua ha venido en carne, el tal es un antimesías. Después se traslada, ¿no?, ya al griego y las versiones españolas que dicen el anticristo, Cristo, el ungido, Cristo. Pero la expresión del Mesías es muchísimo más grande que solo un ungido. El Mesías será ungido como rey cuando sea aceptado por el pueblo. Pero Yeshua fue ungido del Padre muchísimo antes. Así es que este personaje tan especial de el Mesías, el Mashiach, tiene mayor importancia que solo un ungido. Así es que vamos a la palabra correcta, que es el Mesías. El Mesías Yeshua vino, se manifestó, y como está escrito desde la profecía, que el Eterno mismo vendría para rescatar a sus ovejas. Y eso lo encontramos en Ezequiel 34:11. Pues Yeshua él mismo es la expresión de la sustancia del Eterno, del Todopoderoso, del Elohim. Él es esa emanación del Eterno, de Elohim, del Todopoderoso en la tierra, pues está escrito que él haría tabernáculo entre los hombres. Por lo tanto, como dice Ezequiel 34:11, que leo, porque así ha dicho Adonai Elohim, he aquí yo, y yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Aquí encontramos entonces un punto clave, importante. ¿Quién es el Mesías? Pues aquel que se dispone para rescatar a las ovejas, para unificar a las ovejas, a todo el pueblo, al pueblo hebreo, unificarlo, llevarlo al punto de ser un solo pueblo, para que asimismo continúe su labor y sea al final coronado, cuando él dijo, y no me verán más, hasta que digan, Baruch haba b'shem Adonai. No me verán más. Toda la gente que estaba alrededor de él, sobre todo aquellos que lo negaron, y no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y también declaró otras palabras, cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, del reino del sur, lo que quedó de Judea, el reino del sur solamente, con Judá
con Benjamín, con Leví y con algunas pocas familias del resto de las tribus. Tengo otras. Así es que esta parte tan importante y esta profecía donde declara yo mismo iré y rescataré a mis ovejas, pues concuerda, es perfecto con la obra del Mesías. Porque así ha dicho Adonai Elohim, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Nunca más serán para rapiña. ¿Cuándo se da esta palabra profética? En medio de todo lo que sucedió desde muchos siglos atrás, toda la historia del pueblo hebreo, pues en el siglo I él declara que él iba a ir por sus ovejas y ya no serían para rapiña. Desde el año 130 a 135, en la última batalla que tiene Judá contra Roma, y después son expulsados, desde ese tiempo, desde el 130, sucede que el pueblo hebreo, el pueblo judío, fue rapiña, fue objeto de rapiña por las naciones, estuvieron por todas las naciones y fueron objeto de rapiña. Y hasta 1948, hasta el 48 es cuando se establecen como una nación. En el 47, el decreto en el 48 se establecen y desde entonces han quedado ya allí como una nación. Ya no son objeto de rapiña. Entonces esta palabra tiene un cumplimiento pues prácticamente en nuestro tiempo, en el 48. Yo mismo y yo mismo iré por ellas. Bien, ¿quién entonces es el antimashiach? Aquel que niegue que el Mesías ha venido en carne, que ya llegó, que ya se manifestó de forma humana. ¿Y como dice el texto de Yohanan? Regresamos al texto de Yohanan. En el principio estaba la palabra de Adonai, su voz, la voz creadora, que estaba con Elohim. Y la palabra era Elohim. Y la palabra era Elohim. Así es que aquí establecemos que es parte de Elohim. Así como nosotros somos como en estas tres dimensiones, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, así también el Eterno se manifiesta como, en ese sentido, como si fueran tres dimensiones, no personas, no tres personas distintas y un Dios verdadero, no. Como esas tres dimensiones. Por eso dice, y yo mismo iré a rescatarlas. ¿Y quién ha venido a rescatarlas? El Mashiach, su enviado, su ungido. Número 2. El primero es quien niegue que el Mesías ha venido en carne, el tal es anti-Mesías. Segundo, quien niegue que el Mesías vivió bajo la Torá, bajo la ley de Moisés, sujeto a ella. Todo aquel que niegue que el Mesías vivió obedeciendo la Torá y no inventó otra religión, quien niegue esto es un antimesías. Entonces, quien declare, quien proclame como número 3 que él destruyó, anuló la Torá, la ley de Moisés, la ley de Elohim, el tal es un antimesías, un anticristo. Una persona, un grupo de personas, una asociación, una religión, todo aquel que niegue que el Mesías vivió bajo la ley de Moisés, bajo la Torá, bajo los estatutos del Eterno, quien diga que inventó otra cosa, ese es un antimesías, es un anticristo. Y el llamado es para ese tiempo. Salgan, huyan de en medio de ella, Babilonia, de la confusión, del engaño. Huyan, salgan de allí. Tercero, dije, quien diga y proclame que él destruyó, anuló la Torá, el tal es un antimesías. Él no vino porque son sus propias palabras. Yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Quien diga otra cosa, entonces, es un antimesías. Número 4. Quien diga
quien le diga a alguien que no necesita al Mesías, y en este caso específico al Mesías Yeshua, no hay otro Mesías que se llame de otra manera, para obtener la salvación y el perdón de sus pecados, limpieza de la iniquidad, el tal es un anti-Mesías. Y aquí hay una corriente muy fuerte entre el judaísmo, pues entre el judaísmo hay quienes se esfuerzan por obedecer la Torá, por guardar los estatutos, las instrucciones y ser fieles al Eterno, pero hay quienes están inventando algo que es terrible, porque la salvación para el mundo gentil es a través del Mesías Yeshua. No es por una religión, no es por un líder X, algún rabino, sino por el Mesías que se llama Yeshua. Por lo que es muy peligroso y que esto está surgiendo y moviéndose muy fuerte, este movimiento de los Benei Noach, en el que se llama a las personas que están interesadas en la Torá, en la vida judía, y les dicen: tú no necesitas ni convertirte en un judío, ni tampoco necesitas nada absolutamente. Por supuesto que aquí queda fuera Yeshua como el Mesías, y solamente necesitas guardar las 7 leyes de Noaj. Así es que aquí encontramos también, de una manera muy clara, ese espíritu del antimesías, porque dicen: tú puedes entrar en la vida eterna, alcanzar la vida eterna, y no necesitas a nadie, ni siquiera guardar la Torá. Tú solo necesitas guardar 7 leyes y no necesitas ningún intermediario, ningún mediador, absolutamente nada, solo sigue 7 leyes. Así es que este es un espíritu de antimesías, porque surge y debe surgir primeramente entre el pueblo hebreo, porque de ahí es necesario que surgiera, no de fuera, sino de ahí mismo adentro. Número 5. Quien diga que no debes de vivir como él, es decir, sujeto a la Torá, porque él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí y guarden los mandamientos, guarden lo que yo les he enseñado. ¿Y qué es lo que él le enseñó? A vivir la Torá y los mandamientos. Él nació en Belén de Judea, al 8º día fue circuncidado y le fue puesto ese nombre que le dio el ángel, Yeshua, y vivió sujeto a sus padres. Fue a sus 12 años, que después hubo un cambio ahí, la historia, a los 12 años fue a Jerusalén y fue a hacer su presentación y su exposición como un niño judío, lo que hoy se conoce como el Bar Mitzvah, a estar ante los sabios de la Torá y pasar su examen y quedar entonces ya como alguien responsable de su vida espiritual, de su vida como judío, desde esos 12 años. Y después nos dice el texto que él se mantuvo obediente a sus padres, que él se mantuvo asistiendo todos los sábados a la sinagoga conforme a su costumbre, y nunca dejó de hacerlo, nunca dejó de ser judío, guardador de la Torá. Por eso él decía: ¿quién me inculpa a mí de pecado, de transgresión de la Torá? ¿Quién me inculpa? En frente de mucha gente que lo presionaban, y nadie pudo decir ningún punto: tú has quebrantado esto o esto o esto. Hubo acusaciones como que quebrantaba el Shabbat, porque sus discípulos, el responsable de ellos, estuvieron arrancando espigas de trigo, las restregaban en sus manos porque tenían hambre y comían de ellas. Definitivo que no era quebrantar la Torá, porque en la misma Torá está establecido que alguien que tenga hambre puede en Shabbat entrar a un sembradío y con sus manos, no con una hoz, con sus manos puede tomar de lo que hay allí y satisfacer su necesidad de comer, de hambre. Así es que ni él ni sus discípulos quebrantaron la Torá. Él fue un guardador de la Torá, de los mandamientos, todo el tiempo. Un buen
judío, el mejor judío que ha existido. Número 6. Quien diga que necesitas otros mediadores, el tal es un anti-mesías. ¿Otros mediadores? Bueno, pues aquí es muy sencillo, sobre todo en toda América, Norteamérica y Sudamérica, porque existen muchos mediadores en la religión tradicional, ¿verdad? Muchos mediadores. Y está establecido que hay un solo Dios, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y un solo mediador entre Dios, Elohim, y los hombres. ¿Quién es? Yeshua el Mesías, el ungido del Eterno, solo Él. Así es que este punto es clave y es importante. Por esto es que ya no dejé de ser católico, apostólico y romano hace ya bastantes años, porque al comenzar a leer y a estudiar la Biblia, las Escrituras, yo me di cuenta de cosas, y es muy básico por donde uno puede comenzar, definitivo, usando nuestra mente crítica y siendo honestos nosotros mismos. Cuando leemos Éxodo 20, tome nota, y Deuteronomio capítulo 5, con solo estos dos pasajes, cualquier persona que sea honesto y que quiere agradar al Todopoderoso y encontrar verdaderamente el camino, Yeshua es el camino, y obtener esa salvación, esa reconciliación con el Todopoderoso y venir a ser parte de su pueblo, estos dos pasajes te ayudan muchísimo. Y los animo a quienes todavía están allí, entre muchos mediadores, a que acudan a Éxodo 20, a Deuteronomio capítulo 5. Hay muchísimos pasajes más. Y el que estamos viendo en este momento es Yohanan capítulo 1. Por eso es que yo ya no soy y dejé de ser católico romano, apostólico romano. Porque fui encontrando que hay muchas cosas que son erróneas, y no solo erróneas, sino son como especie de trampas para caer allí y no salir y no encontrar al Mesías verdadero, al Mesías Yeshua, a ese rabino judío. Pero ese Mesías que fue autorizado por el Todopoderoso para traer salvación, para alcanzar a esas ovejas perdidas. Y si tú eres una oveja perdida y tú estás clamando ser rescatado, será rescatado únicamente por Yeshua, el Mesías judío. Por esto ya no soy y dejé de ser cristiano evangélico, protestante, de cualquier denominación de estas, por este mismo punto. Ahí ya no está el asunto de las imágenes, de la idolatría, porque bueno, eso fue lo que comprendí de inicio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni escultura, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas. Entonces, yo dije, wow, pues entonces yo estoy muy mal, porque esto es lo que he hecho por muchos años, esto es lo que me han enseñado mis ancestros, esto es lo que enseña la religión. Pero si la religión está enseñando algo que está en contra de las Escrituras, en contra de la palabra del Todopoderoso, entonces yo no seguiré más esa religión o esos líderes. Yo voy a seguir lo que dice, lo que marca las Escrituras. Y entonces yo salí de allí. Me encontré después entre los evangélicos, protestantes. Ahí caminé por un buen tiempo, por varios años. Y también, bueno, también allí encontré algunos puntos que no estaban bien. Y ese es el reto para los cristianos evangélicos que leen Biblia, que estudian Biblia, que se esfuerzan. Pues yo los animo a que sigan leyendo, que sigan investigando, que sigan escudriñando, pues además es un mandamiento escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuál es el punto de por qué dejé de ser evangélico? Pues porque
aunque me enseñaban cosas muy buenas, aprendí cosas muy buenas. Y Dios en su grande amor y misericordia hizo cosas en mi vida con otras personas y a través de mí hace otras personas, pero es que lo hizo porque en primer lugar yo pues ignoraba la profundidad de su palabra y lo hizo porque yo de todo corazón quería ser obediente, de todo corazón quería hacer su voluntad y esforzarme de compartir de las buenas noticias de salvación. Así es que hubo cosas muy grandes, muy importantes. Yo puedo decir que yo fui salvo en el cristianismo, y esto quizás para muchos les caiga mal, pero yo fui salvo allí. Hubo muchas cosas bonitas en mi vida, en mi familia, los disfrutamos, fueron cosas maravillosas que venían del Eterno, no de alguien más, porque Él, su interés era en que yo siguiera aprendiendo de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y yo quería aprender de Él más y más y más. Así es que yo me estuve esforzando. Pues empezaron a surgir cosas que conforme a la palabra del Eterno eran algunas cosas que Él aborrece. Y entonces yo lo mismo dije, bueno, si en esta denominación donde yo estoy se practican esas cosas de paganismo, de religiones extrañas, entonces yo empecé a investigar todas las denominaciones, o muchas, por no decir todas, muchas. Pero resulta que la gran mayoría de ellas tenían estos mismos puntos. Uno de los más grandes y más fuertes es la negación del sábado, del séptimo día, del día de reposo. Es uno muy importante, porque si son 10 mandamientos como se enseña, no puedes quebrantar ninguno. Y cuando se está enseñando de una manera muy puntual que el sábado ya fue abrogado, y yo entonces empecé a investigar quién lo abrogó. El Mesías Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, entonces, ¿quién más lo abrogó? Y empecé a estudiar a todos los escritores que siguieron, llamados apóstoles. No encontré a ninguno que hiciera un decreto de abrogar el sábado, el día de reposo. Ninguno. Y aparte de ello, muchos mandamientos, instrucciones que son para vida, que los echaron a un lado, diciendo eso pertenece a los judíos. Bueno, pero es que también el Mesías pertenece a los judíos. Y la Biblia pertenece a los judíos, entonces dije, no, aquí algo está funcionando mal. Y empecé una inquietud muy grande. ¿Por qué? Porque yo quería realmente agradar al Eterno y al Todopoderoso. Entre el Shabbat y otras cosas, tradiciones que vienen del paganismo y de religiones extrañas como de los druidas, que acaba de pasar apenas. Un árbol y un adorno en la puerta de la casa. Y es una imagen exacta de lo que hacían los druidas, que eran esos sacerdotes brujos por allá, por lejos, ¿no? Las tierras de Britania y esas zonas. Y entre otras cosas. Por lo tanto, yo dije, ok, yo no quiero eso para mí. Y lo sacamos de nuestro hogar, aún en el cristianismo. Sacamos cosas de allí que descubrimos, esto es del paganismo, va afuera. Esto es del paganismo, va afuera. Esto es de culturas y religiones diferentes al cristianismo, como así decíamos, bueno, va afuera. Así es que nos empezamos a despojar de prácticas que no corresponden. Para esto, obviamente, tienes que estudiar, pero lo más importante, tienes que orar. Pedirle al Eterno que te ayude a ver, a entender. Y fuimos avanzando. El Todopoderoso en su grande bondad nos fue limpiando de paganismo. Y así descubrimos cosas importantes porque había huecos en la teología. Desde la católica cristiana había muchos huecos que solamente se tapaban con frases, acéptalo por fe, créelo por fe, camina por fe, pero que ya no cuadraban cuando yo estaba deseando obedecer.
muchos huecos, demasiados huecos. Hablemos, por ejemplo, de ese hueco que existe entre los 3 días y las 3 noches. No salen las cuentas en el mundo cristiano, católico o evangélico, no salen las cuentas de 3 días y 3 noches a como supuestamente se vive la Pascua. No checa. Muchas cosas. Otro punto interesante es que el Mesías Yeshua pues no nació en diciembre y se añaden tantas y tantas cosas. ¿Por qué no nació en diciembre? Porque dice la escritura que había pastores y había ovejas. En Judea, en los meses o en los días de diciembre, no se saca a las ovejas al campo en la noche, porque era la estrella, ¿no? En la noche madrugada, una estrella y unos pastores y unas ovejas ahí en las montañas, en el clima con nieve. No se puede, es ilógico, no sucede, nunca ha sucedido, porque se mueren. Y que todos estos eventos proféticos suceden en las fiestas, que también hay un rechazo hacia las fiestas del Eterno, y se dice que son fiestas judías. No son fiestas judías, son las fiestas del Todopoderoso que Él estableció a su pueblo para Él. Son fiestas para Él, de Él y para Él. Y además de ello, son fiestas que tienen que ver con la profecía. Es como el reloj de Dios, el reloj del Eterno. Por lo tanto, necesitamos aprender de este reloj, porque el reloj profético del Eterno es Israel. Y cómo está viviendo, pues viven las festividades, viven el Shabbat. Y ese es el reloj profético. Así es que Yeshua no nació en diciembre, sino nació entre septiembre por allá. ¿Por qué? Porque entre septiembre y octubre es una festividad que se llama de Sukkot, de las cabañas. Porque el Eterno mismo dijo: yo haré cabaña, tabernáculo, Sukkot, son como los sinónimos. Yo haré tabernáculo, yo haré Sukkot, yo haré cabaña en medio de ustedes. Y cabaña tiene que ver con algo físico y que no dura mucho, así como el cuerpo humano es frágil y no dura mucho. Así es que el Eterno y Todopoderoso, Él mismo dice: yo mismo lo salvaré. Así es que Él hizo tabernáculo entre los hombres. Y por eso la Escritura dice que cuando vieron al Mesías Yeshua y lo reconocieron como el Mesías, dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Él es la manifestación física del Mesías, la manifestación física del Todopoderoso, de quien salva a su pueblo. Así es que cosas interesantes se están dando aquí, porque estamos aprendiendo y entendiendo que debemos de salir del engaño del antimesías. No importa quién sea, no importa si viene desde tradiciones atrás, de ancestros atrás, pues el misterio de la iniquidad, como leímos ahí en 2 Tesalonicenses, que dijo Shaul o San Pablo, como es conocido, dijo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción. Y esa maquinaria fue avanzando y creciendo hasta que se declara como que vendrá el antimesías. Y muchos están esperando: ¿quién será el anticristo? ¿Quién será el anticristo? Comencemos entendiendo que es una idea, una supuesta verdad, una filosofía, que acabará siendo un personaje real. Pero por lo pronto está lanzándose esta idea del antimesías. Todo lo que te lleve a rechazar a Yeshua como el Mesías, el único que puede salvar y rescatar, y que tenemos que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, entonces tenemos que caminar en la Torah, en los mandamientos del Eterno. Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirla. Así es que mucho cuidado, porque estas ideas del antimesías y estos formatos del antimesías ya están actuando, ya tienen mucho tiempo aquí, y no es una sola idea, sino que es como un abanico de muchas maneras en las que se ha engañado a mucha gente.
y por generaciones, para no conocer, para no seguir y para no obedecer la verdad del Todopoderoso, pues Yeshua es la voz, Él es la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra de Adonai se hizo carne. Él es la voz del Todopoderoso. Y el Mesías Yeshua ha venido para rescatar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si tú eres una de esas ovejas perdidas, entonces tú podrás escuchar su voz. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este es tu tiempo, quizás. Escucha la voz del Eterno y Todopoderoso, su palabra. Él es la verdad, su palabra es la verdad. Y no las ideas, las filosofías o las religiones o los líderes, sino su palabra es la verdad. Espero que este tiempo, esta explicación pueda ser de bendición a tu vida y que puedas encontrar al Mesías Yeshua y seguirlo. Sigue sus pasos. Deja esas ideas o esos temores fuera de ti. Las ideas del antimesías tienen que salir de tu mente y de tu vida, de tu familia, fuera con todo eso. Debemos de seguir al Mesías Yeshua. Debemos de caminar ahí pisando detrás de él sus huellas. Él guardó Shabbat. Si tú no lo estás haciendo, síguelo a él. No sigas la religión, la tradición, síguelo a él. Si no estás viviendo las festividades del Eterno como él las mandó, investiga y trata de celebrar esas festividades, de vivirlas, de experimentarlas, pues todas ellas tienen un trasfondo de bendición para tu vida. Y si te gustaría que yo te apoye en esto, pues aquí mismo escríbeme y nos ponemos de acuerdo para que tú puedas aprender, así como yo he ido avanzando, porque sí lo puedo decir, he ido avanzando, no porque yo sea muy inteligente, sino porque yo quería ser obediente a él y alcancé a escuchar su voz y él me fue mostrando, y hasta este día yo te puedo decir verdaderamente, él es fiel, él quiere sacarte de donde estás y llevarte más alto, mucho más alto. Ese es su deseo y es también mi deseo. Que el Eterno, el Todopoderoso, te bendiga, te guarde, te fortalezca. Si estás ahí, te voy a pedir que le pongas un like, que dejes un comentario. De verdad, me gustaría mucho y escribirte enseguida y poder tener, ¿por qué no?, chatear, escribirnos. Y si tienes ese interés de aprender más, pues con todo gusto. Que el Eterno y Todopoderoso les bendiga. Michelle, Josafat, bendiciones. A la congregación Yeshua Messianic, bendiciones. A Guadalupe Zapata, bendiciones. A Josefina Escobedo, bendiciones. Por aquí a Isaí, bueno, a todos. Que el Eterno y Todopoderoso les bendiga, les fortalezca. Que Adonai, el Eterno Todopoderoso, te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti y te dé su paz. Lleva rejeja Adonai, Yahweh beish mereja, Yaer Adonai pana beleja bijuneja. Yisa Adonai pana beleja, beyasem leja shalom, beshem Yeshua HaMashiach, sar shalom. Que el príncipe de paz te dé su paz. Que el Mesías, Salvador, rescate tu vida. Y que tú que estás aprendiendo, que estás creciendo, sigas creciendo, avanzando, el Todopoderoso te dé mayor sabiduría y que seas bendición para otros y para muchos. Shalom a todos, bendiciones, que continúen este Shabbat en reposo, en bendición, en descanso y recibiendo cada día más del Eterno y Todopoderoso. Y buena semana para todos.